Muy buenas tardes, señores jurados. Mi nombre es Tomás Merlano y junto a mis compañeras Yailin Mesa, Isabela Hoyos y Vanessa Pérez conformamos el grupo de Green Movement, un grupo de estudiantes de la Asociación Colegio Militar Almirante Colón, quienes preocupados por entender los factores que contribuyen a la pérdida de la biodiversidad, decidimos crear un proyecto titulado Impacto antropogénico de la flora asociada al oso perezoso Brachus variegatus y al mono aviador rojo Aloguatta seniculus en el municipio de Turbana, Bolívar. Esto nos llevó a crear nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo está compuesta la flora asociada al Brachus variegatus y al Aloguatta seniculus del municipio de Turbana y cómo por medio de inventarios biológicos puedo establecer cuál ha sido el impacto ambiental de la intervención humana sobre estas especies? Y esto nos llevó a trazar nuestra meta: establecer por medio de inventarios biológicos cuál ha sido el impacto ambiental de la intervención humana sobre la flora asociada al Brachus variegatus y a la Aloguatta seniculus en el municipio de Turbana. Pero, ¿cómo lo hicimos? Realizamos una salida de reconocimiento previa a los muestreos para así crear una cartilla de morfotipos y que ésta nos permitiera reconocer las especies de flora y fauna que hubiéramos encontrado en esa salida, para que en las próximas se nos hiciera más fácil reconocer a las especies, mientras realizamos los muestreos y demás procedimientos. Igualmente, les podemos decir que nuestro proyecto este año se basa más que todo con la flora, por lo cual utilizamos los cuadrantes. ¿Qué son los cuadrantes? Son, por decirlo así, tomar una pequeña parte de la zona que estamos estudiando en forma de cuadrado, como su nombre lo indica. Nosotros lo hicimos de la medida 10 por 10 y lo medimos mediante unos palos de escoba y una pita, una cabulla. Poníamos los palos de escoba hasta donde llegaban los 10 metros en cada esquina y marcábamos el territorio con las cabullas o las pitas. Y los árboles que íbamos muestreando, que íbamos identificando, los marcábamos con pintura y tomábamos el DAP o diámetro a la altura del pecho, que es de esta forma. El diámetro a la altura del pecho por lo general se toma de esta manera: uno coge una cinta métrica, 1 metro, y abarca por decirlo así, el tallo del árbol. Y de esta forma sacamos la medida. Pero nosotros no lo realizamos así. ¿Por qué? Porque en estos árboles se encontraban distintas especies, como por ejemplo hormigas, arañas, etcétera. Y podíamos correr riesgo tanto nosotros como esas especies. Entonces, para no correr riesgo ninguno de nosotros, hicimos este método, que fue con 2 palos de escoba y una cinta métrica. Pusimos los 2 palos de escoba y la medida que nos diera ahí la multiplicábamos por 2 y ahí sacábamos el DAP. Igualmente realizamos el censo por barrido. Pero, ¿qué es el censo por barrido? Como ustedes ya sabrán, en la guía de investigación nos piden realizar el transecto lineal, pero no fue posible realizar el transecto lineal porque, como se puede ver aquí, Turbana está en forma de parche irregular. ¿Qué quiere decir? Que, como ustedes pueden ver, en esta zona hay bosque, pero en estas cafés no hay bosque, tal como lo indica Google Earth. Pero no son las mismas, ya que dentro del bosque hay muchas más. Entonces se nos hacía más fácil mediante censo por barrido, que es en forma de zigzag, y así podemos mostrar a las especies más fácilmente. Y esto se da más que todo porque el hombre, por la ansiedad de expandirse, creando carreteras, nosotros encontramos indicios de carreteras, de puentes, habían casas, entonces no piensan en la flora y en la fauna que está habitando en esa zona, por lo cual esto le afecta muy gravemente y más adelante se van a ver los impactos negativos que esto está ocasionando. Los recorridos se hicieron de 6 a 7 de la mañana, teniendo en cuenta que estos son los hábitos diurnos de estas especies y que este es el momento, por decirlo así, donde uno los puede ver en movimiento, los puede ver desplazándose por los árboles, van a hacer sus necesidades, a buscar comida, entre otras. Y tomamos las coordenadas iniciales y finales mediante la aplicación My GPS Coordinates o un GPS de alta gama, todo con ayuda de nuestro asesor de campo.
Las observaciones fueron tanto directas como indirectas, ya que en la primera salida realizada no fue posible identificar a los monos por visualización directa, pero lo identificamos mediante la observación indirecta. ¿Por qué? Por los sonidos, principalmente porque ellos al tener un aullido que se escucha a metros, fue muy fácil identificarlos, pero a simple vista o con la observación directa no los vimos. En cambio, en la segunda salida sí los vimos con la observación directa, que fue mediante los binoculares, y también los vimos con el ojo humano. Nos íbamos también guiando de los sonidos que estos hacían en ese momento. Entonces nosotros obtuvimos muchos resultados significativos con todo esto. ¿Por qué? Porque pudimos comparar este proyecto con el proyecto de años anteriores. ¿De qué modo? De que nos dimos cuenta de que con pasar 2 años, que fueron lo que ha pasado de tiempo con el proyecto anterior, la cantidad de monos ha disminuido, a pesar de todo. Esta vez encontramos 42 individuos por kilómetro cuadrado, pero en la segunda salida, más que todo, se lograron identificar nada más 3 tropas, que son entre 2 a 8 individuos. Y hay un dato curioso sobre esta especie, que es el Lobata ceniculus, que esta especie solo conserva las hembras en sus tropas, y el mono alfa o el mono más viejo es el único que tiene derecho a parearse con esas hembras. Los monos machos son, por decirlo así, sacados o expulsados por este mismo. ¿Con qué fin? Con que salga a buscar pareja a otras tropas y así cree su propia tropa. Y así se da más que todo su reproducción. Entonces, ¿qué otra cosa se vio? Que no encontramos oso perezoso. Hace unos años tampoco encontramos oso perezoso. Y este año pensamos que lo íbamos a encontrar, pero tampoco se dio la ocasión. Y esto es un hecho muy grave y muy lamentable, la verdad. Porque los conocedores ancestrales que habitan en la finca nos dicen que hace 5 años, 10 años, 20 años, veían a los monos en el dosel de los árboles, veían bastante perezoso. Pero en ese tiempo el bosque no había sido, por decirlo así, muy tocado por la mano del hombre, por lo cual estas especies han estado desapareciendo mucho. Si tenemos en cuenta los estudios del Instituto Humboldt y tenemos en cuenta los estudios de la IUCN, el oso perezoso aquí en Colombia está en peligro de extinción y a nivel global está en preocupación menor. Y el mono aullador rojo, la Lobata ceniculus, está en preocupación menor a nivel nacional como a nivel global. Pero igualmente la flora, por decirlo así, está muy escasa. En el bosque logramos identificar bastantes especies de flora, como por ejemplo el ojoche, que es el Brosimum alicastrum, como ustedes lo pueden ver aquí. Y también identificamos el indio en cuero, la Bursera cimarúa, que son los 2 árboles donde principalmente hallamos a las tropas de los monos. Pero también encontramos otras distintas especies de flora, donde se podían encontrar también algunos monos, pero estos monos estaban aislados, tales como en el mamey, la mamey americana, la ceiba de leche, el Ula crepitans, entre otras. Entonces, estos árboles, por decirlo así, están desapareciendo mucho a causa de la deforestación, como ya les comenté, la construcción de carreteras, de casas y demás. Pero hay una planta en específico que, por decirlo así, es el trabajo que el hombre no hace, que es reforestar, y es el guarumo, que es la Cecropia peltata. ¿Cuál es el truco de esta planta, por decirlo así? Que donde hay erosión, por lo general hay guarumo. ¿Por qué? Porque resulta y pasa de que el guarumo es una planta que por decirlo así, es un bioindicador de los bosques. ¿Por qué? Porque esta especie cuando está alada o algo, que un bosque incinerado, etcétera, los suelos se vuelven compactos. ¿Qué quiere decir? De que ya no van a hacer flora en ese lugar. Pero estos
por decirlo así, en la gran mayoría de casos conservan las raíces. E igualmente, sus raíces por decirlo así, forman una capa debajo de la tierra que protege algunas semillas, hasta las mismas raíces. Y esto permite que haya erosión y que crezcan más árboles. Y a esto hace que regresen todas las especies de flora que, por decirlo así, en ese bosque antes habitaban y ya no están. Van creciendo poco a poco, pero obviamente esto es un proceso que toma su tiempo. Y mediante se da esto, también puede regresar las especies de flora y fauna. Más que todo, el perezoso y el mono, que son las dos especies que, por decirlo así, más se ven en este tipo de bosques. Otro dato curioso, el bosque que nosotros estudiamos era un bosque que por un tiempo fue incinerado, por decirlo así. También pudo haber sido talado. Hubo bastante deforestación en ese lugar. ¿Por qué? Porque lo deforestaron para crear árboles frutales. Entonces esto es un bosque biofrutal. ¿Qué quiere decir? Que no es natural, sino que el hombre puso su mano en él para beneficio propio. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que debemos cuidar más nuestra biodiversidad. Debemos tomar conciencia. Nosotros mediante este proyecto hemos podido hacer que muchos estudiantes de nuestra sede, de nuestros compañeros y demás, tomen conciencia de lo mal que es afectar a estos bosques y a la biodiversidad en general. Como ustedes pueden ver en una de estas imágenes, aquí, esto fue en la feria institucional de nuestro colegio, que se realizó a principios de este año y a finales del año pasado. Igualmente, con las entrevistas de los conocedores ancestrales, les dimos una charla y con esto ellos tomaron conciencia y se ha visto bastante el cambio en ese bosque, la verdad. Entonces, por último les podemos decir de que la concientización sí importa. ¿Por qué? Nosotros llevamos a nuestros padres a las salidas de campo y ellos se interesaron mucho por el programa Ondas, de tal forma de que apoyan mucho la biodiversidad ahora. Antes lo hacían, pero ahora lo hacen mucho más. Y esto es, por decirlo así, un punto a favor tanto para nosotros como para la biodiversidad. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros sin las plantas no somos nada y sin ellas no podemos vivir. Entonces, te recomendamos que te informes más sobre la biodiversidad. Al fin y al cabo, la única forma de cuidarla es conociéndola. Muchas gracias.